Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes. Esta noche nos acompaña la doctora Ángela María Orozco, ministra de Transporte, barranquillera, orgullo Caribe, siempre lo digo. Estamos muy contentos, muy felices de que ella esté allá en Bogotá representándonos ante el gobierno nacional. Señora ministra, bienvenida a La Ley del Montes. Hola Oscar, buenas tardes, gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar aquí contigo y con tus televidentes. Bueno, antes de empezar formalmente la entrevista, yo tenía una duda, ministra, del gabinete original. ¿Usted es de las poquitas sobrevivientes, de las del 2018 o no? Mire, en la misma cartera somos tres, la ministra María Victoria Angulo de Educación, el ministro Jonathan Malagón de Vivienda y yo. Pero el ministro José Manuel Restrepo cambió de cartera, pasó de Comercio al Ministerio de Hacienda. Somos los que quedamos desde el gabinete original, los cuatro. Bueno, ¿y cómo se ha sentido en estos 3 años largos, no? Bueno, yo, ¿qué puedo decirle? Es un trabajo muy bonito, muy difícil, es como una licuadora, pero creo que tiene unas grandes satisfacciones por el país. El compromiso del presidente Duque de concluir las obras de los colombianos, de mantener este ministerio aislado de la polarización política, sino que aquí hay que acabar los proyectos, no importa quién los haya iniciado, honrar los compromisos del Estado, trabajar con las regiones. También ese compromiso de renovar el sector transporte y de alguna manera darle la misma importancia que se le había dado a la infraestructura y que estaba un poco abandonado. Uno solo se da cuenta de la importancia que eso tiene cuando uno se sienta aquí. Entonces creo que ha sido un trabajo difícil. Como digo, el otro día decía, he estado sometida a todo tipo de controles, pero ese es el rol de uno. Cuando uno está en estos cargos, asume que tiene los controles de las demás ramas del poder público, pero también tiene los controles de los medios. Nosotros mismos promovimos vidorías. Y pues se trata de eso, de ser cada día mejor. Y yo creo que la crítica lo hace uno cada día mejor si uno se revisa todos los días. Y bueno, yo decía que uno sabía lo que era ser ministro de Transporte en un diciembre. Porque cualquiera que esté en un trancón lo llama a uno, cualquier atraso en un aeropuerto lo llama a uno, casi que uno, y pues es una cosa de una amplitud. El resto del tiempo se olvidan de la ministra, pero en los puentes y en diciembre aparece. Pero sabe una cosa, ministra, que una de las ventajas de esos cargos técnicos, de esos ministerios técnicos, es que los mantienen alejados de la polarización, del desgaste político, porque están dedicados eminentemente a su función. Pues yo creo que hay una cosa que hay que reconocer en este país donde es difícil que se reconozca. Yo en mi despacho he tenido las bancadas regionales de todos los partidos. Es decir, de la gente que dentro del Congreso se dan los debates ideológicos más grandes, pero a mi despacho llegan juntos para sacar adelante proyectos regionales. Y la verdad, yo creo que eso es madurez política. Y yo creo que eso es entender que los ciclos de la infraestructura trascienden un gobierno y mucho más un gobierno de 4 años. Si nosotros permitiéramos que la polarización, si el debate no fuera como debe darse, con la altura, con la capacidad técnica, vinculando a las facultades de ingeniería, a la sociedad de ingenieros, digamos, dando el debate como toca, y si simplemente los proyectos fueran al vaivén del partido político de gobierno y si llega otro entonces no me gusta el proyecto, pues el país no tendría infraestructura. Es decir, yo tengo una anécdota, es que desde el primer día que fui a mi primera citación a las comisiones sextas de Cámara y Senado, empecé diciendo que yo siempre iba a quedar debiendo. Y esta es una anécdota divertida porque y hoy tengo una excelente relación y aprecio mucho a la representante Marta Villalba. Sí, claro. Y ella llegó y me dijo, no espere que le aplaudamos. Y yo le dije, no. Entonces cuando todos comentaron después de mi intervención, yo dije, no, yo quiero decir que yo nunca voy a esperar aplausos, porque siempre voy a quedar debiendo, porque el déficit de infraestructura es enorme, porque cerrar la brecha es difícil, porque, por ejemplo, en vías terciarias, el 70% de las vías terciarias son competencia de las alcaldías. Uno tiene que reconocer que los municipios categoría 5 y 6 difícilmente tienen recursos para eso, y no hay un mecanismo autónomo de financiación. Entonces nunca es suficiente el presupuesto nacional para romper las brechas nacionales y mucho menos las regionales. De hecho, el esfuerzo que ha hecho el presidente Duque en inversión en vías terciarias ha sido sin precedentes. Es decir, cuando uno mira los últimos 25 años, si acaso el promedio anual, porque en un año invirtieron mucho, eran 20.000 millones de pesos para vías terciarias, porque eso es competencia de los municipios. De los municipios, claro, de los alcaldes. Nosotros llevamos 4.2 billones de pesos invertidos con distintas fuentes. 4.2 que van desde regalías hasta presupuesto nacional por más de 0.8 billones de pesos. En los 4 años anteriores de llegar nosotros,
En el presupuesto nacional un año hubo 10.000 millones para vías terciarias y en el otro hubo 4.000 millones para vías terciarias, que no es nada. Y a pesar de ese enorme ejercicio y a pesar de que encontramos en sinergia 1.600 kilómetros de vías terciarias mejoradas y nosotros vamos a dejar ya en este momento 5.040 más 3.000 en ejecución, o sea, más que triplicamos el histórico, estamos hablando de que en Colombia hay 140.000 kilómetros de vías terciarias. Vamos a dejar, si acaso, del 15 al 20% en buen estado. O sea, el reto es enorme. Ministra, pero bueno, ya que nos metimos en temas de gestión, de balance, llegó la hora de los balances, porque ya prácticamente los 4 años se cumplieron y es bueno que el país comience a conocer ya exactamente esa gestión que la ministra Ángela María Orozco ha hecho al frente del Ministerio de Transporte. Me interesa mucho el tema de los proyectos de infraestructura de cuarta generación, los 4G, porque fue una apuesta del gobierno nacional, fue una apuesta que el gobierno se comprometió, dándole continuidad también a otros gobiernos, lo que usted decía exactamente ahora, ministra. ¿Cómo vamos a la hora de los balances en esos proyectos de infraestructura de cuarta generación? Oscar, yo creo que vamos muy bien. Y lo primero es decir que cuando nosotros llegamos, encontramos 29 proyectos de infraestructura con una inversión total en CAPEX de 47 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que yo tenía a 30 años 47 billones de pesos comprometidos en unos contratos. O sea, es plata que yo no podía usar sino a esos contratos. Y de esos proyectos, 6 iban muy bien, 3 más o menos y 21 estaban totalmente paralizados. ¿Por qué? Por múltiples razones. Y aquí no puedo decir, claro, Odebrecht tuvo que ver, paralizó muchos funcionarios, pero había múltiples razones. Nos sentamos con el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, hoy director de la ANI, a hacer un diagnóstico con todos los actores para encontrar los problemas comunes de la falta de ejecución de los proyectos, todos contratos firmados entre el 2014 y el 2016, y también a diseñar soluciones comunes. Lo hicimos público en octubre más o menos del 2018 para que todos los concesionarios supieran que a problemas comunes, soluciones comunes, y nos sentamos a ejecutar con cada contratista. ¿Qué le puedo decir de hoy? Hoy tenemos de los 29 contratos, 27 totalmente reactivados, totalmente, inyectándole a la economía más de 500, 600 mil millones de pesos al mes en los distintos proyectos. Tenemos más de, como digo, cuando llegamos casi 15 proyectos tenían menos del 5% de ejecución, 10 tenían menos del 1% de ejecución. Hoy tenemos el 70% de los proyectos más del 50% de ejecución, tenemos como 8 proyectos más del 85% de ejecución y en este gobierno vamos a entregar, en este semestre ya hemos entregado 2 totalmente, que fue Puerta del Hierro Cruz del Viso, que fue aquí cerquita, sí. Y adicionalmente Girardot Honda Puerto Salgar, y vamos a entregar 6 más de aquí a diciembre, y vamos a entregar 13 más entre enero y agosto, es decir, vamos a entregar 19 de los 29 totalmente terminados y ya para operación y mantenimiento. Ministra, mire, usted nos está dando una excelente noticia porque realmente esta era una de las grandes preocupaciones que tenía el país, los proyectos de la cuarta generación, los 4G. Después de este corte de comerciales, seguimos conversando con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Hasta el 15 de octubre, aprovecha y paga tus impuestos en mora con un 95% de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. GRES Caribe S.A., la empresa amiga de los constructores y ferreteros, con su completa línea de bloques de arcilla horizontales y verticales, tejas de arcilla, adoquines vehiculares y peatonales y recubrimientos de fachada. Teléfonos 358-8374 y 310-434-4323. Fábrica Kilómetro 7, vía Juan Mina. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993.
Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora Ángela María Orozco, ministra de Transporte. Como siempre nos trae muy buenas noticias, obviamente en medio de todas las dificultades que implica una situación extraordinaria que ha vivido el país, que tiene que ver con la pandemia, con todo lo demás. Pero ministra, sobre ese tema de los proyectos de infraestructura de la cuarta generación, hay una parte que me inquieta, los cierres financieros de esos proyectos, ¿cómo están? Pues, Oscar, esa es la mejor noticia. La mejor noticia es que nosotros hemos logrado los cierres financieros de la mayoría de los proyectos a lo largo de estos 3 años. Pero lo más significativo es que entre junio y julio logramos 3 cierres financieros adicionales y logramos, de hecho, el cierre financiero más grande en la historia de los proyectos de cuarta generación. Magdalena 2, un cierre financiero por 2.7 billones de pesos, con deuda en Colombia, deuda de bancos internacionales y con emisión de bonos en Nueva York. Eso realmente es histórico en la historia de los cierres financieros y eso refleja que a pesar de las dificultades, inclusive las dificultades del mes de mayo, la gente lo que ve en Colombia es una madurez política de honrar los proyectos de infraestructura y de donde todos los partidos inclusive se ponen de acuerdo porque saben que es una prioridad para una sociedad. Y eso es madurez y yo tengo que resaltarlo porque se suele no resaltar nada. Yo lo resalto porque, como digo, este no es un trabajo de una ministra, este es un trabajo, primero, un mandato del presidente, que desde el día 1 usted lo oyó diciendo hay que concluir las obras, que son de los colombianos, no son de un presidente, no son de un gobierno, no son de un ministro. Y todo un esfuerzo de articulación, una comisión intersectorial de infraestructura que lidera la vicepresidenta actual canciller para que nos organizáramos y coordináramos al interior del gobierno. Yo encontré una entidad, una ANI, que decía, no, el problema de eso es la ANLA, no, el problema de eso es el IGAC, el problema de eso no es culpa nuestra. Y a mí me tocó un día decirles, miren, es como si ustedes se quejan de que les vendieron un iPad malo y llaman a Apple y le dicen, ay, qué pena, el problema es del gerente de producción. Esa es una respuesta inaceptable. Así es. Si uno tiene al lado el otro ministro en un gabinete. Entonces, ese ejercicio lo dirigió todo el tiempo la señora vicepresidenta y canciller, los 6 ministerios de los que dependen todas las entidades donde hay permisos, trámites y temas, desde las consultas hasta el tema ambiental. Un trabajo de equipo. Totalmente, pero eso no era suficiente. Luego tocaba sentarnos a trabajar con las regiones, alcaldes, gobernadores y les digo, las bancadas del Congreso. Pero mire, ministra, a propósito de estos temas de las obras de 4G, también es una apuesta para la reactivación económica, porque un país que ha estado en una situación tan complicada, este tipo de iniciativas y de proyectos que se comienzan a ejecutar generan empleo, dinamizan la economía. ¿Eso cómo se traduce en cifras, ministra? Mire, gracias a los proyectos de cuarta generación y a la aceleración de su ejecución, y a que fue de los sectores que más rápidamente se reactivaron, porque fueron los que menos cuarentena tuvieron. Es decir, ustedes recuerdan cuando fue la primera cuarentena, este fue como en la segunda vez, o sea, cuando se reactivó, este fue de los primeros sectores que se permitió reactivar con unas condiciones, con protocolos de bioseguridad que construimos de la mano de los concesionarios y contratistas, y luego empezó el proceso de trabajar con las autoridades locales, sus secretarías de salud, para que los aprobaran. O sea, eso tomó tiempo, es decir, entre de alguna manera el mes de abril y mayo y septiembre, pues fue gradual porque no había municipios que la gente tenía que llegar a cuarentena. Entonces, 15 días, entonces, digamos, el retomar las obras tomaba tiempo, o hubo obras como el túnel de la línea, donde lo que venía era la instalación de los equipos electromecánicos y venían ingenieros españoles que no podían viajar porque estaban cerrados. Entonces, todo eso tomó tiempo, pero con gran orgullo tenemos que decir que fue de los sectores que primero más rápidamente se reactivó. Segundo, nosotros logramos mantener 60.000 empleos directos y alrededor de 100.000 empleos solo en los proyectos de la cuarta generación de concesiones en plena pandemia. Entregamos el túnel de la línea en el mes de septiembre, es decir, seguimos trabajando en pandemia. Entregamos el proyecto Girardot-Donda Puerto Salgar en el mes de julio del año pasado, es decir, en plena pandemia. Este fue un sector resiliente, obviamente, claro. Naturalmente era más fácil los protocolos porque es un trabajo al aire libre en la mayoría de los casos, donde se pueden mantener las distancias, es decir, naturalmente es un sector que de alguna manera era más fácil adoptar los protocolos. Bueno, después de este corte comercial vamos a seguir hablando con la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, porque ya nos vamos a ocupar de los temas de la región Caribe, por supuesto, del Atlántico en particular. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos.
Hasta el 15 de octubre, aprovecha y paga tus impuestos en mora con un 95% de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. Gres Caribe S.A., la empresa amiga de los constructores y ferreteros, con su completa línea de bloques de arcilla horizontales y verticales, tejas de arcilla, adoquines vehiculares y peatonales y recubrimientos de fachada. Teléfonos 358-8374 y 310-434-4323. Fábrica Kilómetro 7, vía Juan Mina. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora Ángela María Orozco, ministra de Transporte, de las pocas ministras que está desde el comienzo del gobierno del doctor Iván Duque hasta el final. Ministra, bueno, vamos a hablar de la región Caribe, vamos a hablar del Atlántico, hay unos temas particulares, hay un tema que a todos aquí en Barranquilla nos inquieta mucho, es el tema del aeropuerto, vamos a empezar por allí. ¿Eso en qué está? ¿Cómo va? Ahí se consideró la posibilidad de ceder ese contrato para terminar obras, ¿eso en qué va? Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno, si ustedes recuerdan, ese era un contrato suscrito en el año 2015, que además iba en una carpa blanca. Cuando uno mira el contrato original, cómo se concibió, era para tener 8 intervenciones del 2020 al 2035, es decir, en el tiempo. A la fecha de hoy debería, de alguna manera, haber finalizado la etapa 3 de las intervenciones. ¿Qué pasó en su momento cuando llegamos? Pues, fue un proyecto que tenía muchas complejidades. Los proyectos aeroportuarios no es como una carretera, o sea, en una carretera las unidades funcionales son como uno hace 20 kilómetros y puede usar toda la carretera, pero va rehabilitando de 20 en 20. ¿Por qué es tan importante las unidades funcionales? Porque uno solo les paga cuando entregan obra. Esto no es como obra pública, aquí no hay anticipos. Yo entrego los recursos a una fiducia y los recursos de los peajes van a una fiducia, porque usualmente en el caso de las carreteras es así, 30% peaje, 70% presupuesto nacional con vigencias futuras. En el caso de los aeropuertos es lo que genera el aeropuerto con lo que cobran por contraprestaciones y por los servicios que se prestan. No tiene recursos de la nación. Entonces, es muy distinto un aeropuerto. Usted no puede entregar un cuarto de un aeropuerto. O sea, el aire acondicionado tiene que estar y el piso tiene que estar y es como un paquete. Entonces, implicó un trabajo muy fuerte, sobre todo porque además recuerdan que venía la asamblea del BID y teníamos que tener una meta de no tener una carpa blanca. Es decir, era imposible terminarlo todo, pero no podíamos atender a la gente. Y la verdad, funcionarios de la ANI se pusieron su camiseta y empezamos a exigir y exigir y exigir, y inclusive se trabajaron en otros CIS para poder ir liberando caja, pero otros CIS en el sentido de acortar los hitos. Yo no le puedo dar un recurso a ningún concesionario, los recursos van a una fiducia, y yo solo pago cuando verifico que me entregan obra, porque aquí es el sector financiero el que presta la plata y uno solo paga cuando le entregan obra. Entonces los recursos de la nación están ahí. Ese era como mi reto cuando llegué. Yo tenía toda la plata en unas fiducias, no tenía obras y tampoco tenía presupuesto para nuevas obras. Eso fue lo que yo encontré. Sí. Y de alguna manera esa es la historia, porque la infraestructura es tan costosa que así pasa. Ministra, pero y entonces hoy lo que nosotros encontramos es que fuimos avanzando bien. Y no obstante, en esa última fase de intervención que tendría que estar terminada, vamos en un 74%. De hecho, por distintos incumplimientos, inclusive la actualización de una póliza, había iniciado la ANI desde hace unos meses un proceso sancionatorio y un proceso por incumplimiento. ¿Por qué? Porque no estaba actualizada la póliza. La verdad, en ese caso de esa póliza ya hicimos audiencia de multa ya para multar y presentaron la póliza renovada. Y seguimos otros procesos y seguiremos exigiendo el cumplimiento. ¿Qué sucedió en realidad? Como todos los demás proyectos aeroportuarios, pues durante 7 meses los aeropuertos estuvieron cerrados.
Y como les digo, en los aeropuertos no hay recursos de la nación. Claro. Y segundo, hay un actor de ese contrato que tiene un problema financiero que ha impedido el cierre financiero del contrato. No obstante, los bancos le han prestado muchos recursos. Estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos, etcétera. El contrato total es por 600.000, pues en sus distintas fases. Entonces, pues nosotros vamos a exigir lo que el contrato dice. Nosotros hemos trabajado de la mano para sacarlo adelante, pero ya en este momento no tenemos opción sino de exigir el cumplimiento. Y seguirán los procesos. Yo no puedo opinar sobre cómo son los procesos. Le hemos pedido a la Contraloría General de la República que nos acompañe en Compromiso Colombia. Ustedes saben que esta toma de decisiones implica responsabilidades patrimoniales hasta de los funcionarios que la firman, para a buscar alternativas de solución en la medida en que también por ese tema los bancos no prestan y nosotros no podemos prestarle recursos. Legalmente no lo podemos hacer. Y es un ejercicio donde vamos a exigir hasta las últimas consecuencias. Muy bien, ese es lo que tiene que ver con el aeropuerto. Y ahora hablemos del puerto, el acceso al puerto, que también es otra obra que Barranquilla tiene muchas expectativas y que además afecta la competitividad de la ciudad. Tanto el aeropuerto como el puerto son obras que afectan la competitividad de Barranquilla si no se logran dinamizar sus obras. En el tema del puerto, ministra, ¿eso en qué está? Mire, afortunadamente en el mes de octubre sale ya a prepliegos el APP del Río Magdalena. ¿Tomó más de lo que yo esperaba? Sí, tomó. Pero no, o sea, asumo, y por eso el gobierno asume la responsabilidad de garantizar los recursos que nunca se habían garantizado para invertir en el dragado del canal de acceso. En octubre, me dice usted que sale el APP ya a proceso competitivo. ¿Por qué? Ustedes saben, cuando la historia viene de un APP que se firmó en el 2014, que en el 2017 se liquidó por falta de cierre financiero. O sea, la realidad es que aquí hubo gente interesada en comprar la posición de Odebrecht en el contrato. Y no obstante eso, nadie lo hizo. Cuando uno se sienta y habla con la gente que lo evaluó, ese contrato no era viable técnicamente. Ese contrato solamente incluía dragado, no incluía las obras hidráulicas estructurales como la recuperación de las tajamares de las orillas, cosas que son fundamentales también para contratar los dragados. Es decir, usted tenía un señor contratado para dragar a 15 años, pero no tenía la recuperación de los tajamares. Entonces, de nada le sirve dragar si no recupera los tajamares, porque ante la crisis climática que hemos tenido, mire lo que ha pasado. Parte del control es recuperar los tajamares, recuperar el kilómetro 14. Nada de eso estaba incluido en el APP, es decir, no había obras estructurales. Además, no había ni siquiera medición de impacto socioambiental, no había una línea base ni siquiera de las comunidades que atravesaba el río, ni de qué riesgo podían tener. Nada de eso existía. Nada de eso existía. Cuando me lo entregaron, en el empalme me dijeron, ya está para ir a Confis. Y yo, sabiendo lo que había pasado en el APP anterior, le pedí a la Financiera de Desarrollo Nacional que me dijera qué opinaba. Y a las 3 semanas vino y me dijo, señores, yo no le voy a prestar plata a este proyecto ni ningún banco. Entonces, iniciamos un proceso, primero un convenio con el Von Humboldt y con la Universidad del Norte, aquí para lo ambiental, aquí para lo técnico. Inmediatamente le pedí al BID que cuando eso terminara, toda la cooperación me la diera para fortalecer el proyecto con consultores mundiales. Cuando se lo entregamos al BID del año, se retrasó por la pandemia. Cuando se le entregamos al BID, el BID al mes y medio dijo, esto hay que fortalecerlo en lo técnico, es un avance, pero le falta. Contrató en 15 días a Royal Haskoning y en marzo entregamos la estructuración. ¿Qué pasó en estos meses? Tocaba sacar un COMPET de riesgos fluviales, son riesgos totalmente distintos a una carretera, a un aeropuerto, modificar un decreto y obtener la aprobación de la matriz de riesgos de Hacienda. Ya el compromiso que tenemos con Hacienda y la ANI es que durante el mes de octubre, yo espero que sea a mediados, pero puede ser a mediados o la tercera semana. Está la APP. Y segundo, están garantizados los recursos para el dragado del canal de acceso mientras se adjudique y se apropia la APPista. Muy importante lo que nos está contando, ministra. Lástima que siempre el tiempo nuestro es muy corto porque con ella siempre se pueden hablar de muchos proyectos. Queda pendiente los 5G, por ejemplo, los proyectos de quinta generación. Eso será tema de otro programa, pero ministra, de verdad que le agradezco muchísimo. Sé que está usted muy ocupada, que nos haya atendido esta noche. Pues Oscar, muchísimas gracias por tu interés siempre y simplemente garantizarles que el compromiso del presidente Iván Duque con la región Caribe, con el multimodalismo, inclusive una cosa muy importante que hoy se anunció, va a haber una rebaja del 50% en los peajes de la circunvalar de la Prosperidad, Papiros, Galapa 2 y Juan Mina. El 50% se trabajó mucho con el concesionario, con las comunidades y eso se anunció hoy. Es producto de un trabajo de mucho tiempo. Ustedes saben, yo no puedo hacer eso unilateralmente. Eso tengo que negociarlo con un contratista. Esa es una matriz de riesgos. El riesgo peajes es de la nación, pero se logró afortunadamente ese acuerdo y ese acuerdo se está anunciando en el día de hoy, que creo que es una gran noticia para todos. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos esta noche y a todos ustedes un abrazo.